manejo diferente. Le pedí al doctor a Luis Carlos Uribe que me hiciera un apoyo hoy porque venía atrasada. Entonces, doctor Uribe, le doy la palabra. Gracias, jovencita. Bueno, no, el tema surge hoy cuando el doctor Zuluaga se encuentra de viaje. Ellos están en una marcha que se hace vida, o sea, hace la gente de Sintergética todos los años, y hoy están haciendo este camino en el Perú. Entonces, pues está en su oficio. Y la charla que iba a dictar él era una charla sobre sintergética. Yo hago un resumen de sintergética diciendo que es como la síntesis de todas estas medicinas y termina finalmente las personas haciendo sanación, sanación espiritual. Esto es una ciencia, si la pudiéramos llamar así, que la ha creado el doctor Jorge Iván Carvajal Posada. El doctor Carvajal es médico de la Universidad de Antioquia, que se graduó en el año 74 o 75, hizo su medicatura rural en el Chocó y después viajó a Europa, fue alumno de aurículo-medicina, del padre de la aurículo-medicina, de Novier, y luego vive algunos años en Europa y estudia pues, todas estas técnicas en Alemania, como la homeopatía, la terapia neural, y tiene una formación amplísima. El señor es un genio, para mí es el colombiano y una de las personas que más sabe en el mundo de sanación y de terapias alternativas. Entonces él, en el año en el 2012, empieza a dictar los cursos de sintergética con la gente que tiene la información en Medellín en Vía Vida, y esto empieza a ampliarse. Posteriormente los grupos en Bogotá vuelven y dictan sintergética, también lo dictaron acá en el eje cafetero, y hay mucha gente se ha metido en esto. El último curso que se me hizo muy interesante lo dictaron en Bogotá, y fue gratuito para las primeras personas que se inscribieran, y algunas que no alcanzaron a llegar a esta inscripción podían comprar a través de CDs y videos pues, el curso, todo la sintergética. La sintergética inicia con todo, con aurículo-medicina, con la acupuntura, con homeopatía, con homotoxicología, con colores, con ideología. Bueno, es una mezcla de absolutamente todas estas terapias y finalmente termina en sanación. Hoy en día el doctor Carvajal vive la mayor parte de su tiempo en España y regresa a Colombia para estos congresos o estas reuniones. Lo último que estaba haciendo era toda esta terapia de manas, que son figuras que se hacen con los dedos, con las manos, y van ayudando en la sanación. Pero bueno, ese es el tema del doctor Zuluaga, entonces no voy a robarles su línea. Hoy cuando me llama Deyanira estuve revisando como qué podríamos hablar, algún tema que pudiéramos tener,
pienso que vale la pena. Deyanira lo tiene un programita de el laboratorio Guarón, tal vez más conocido por el oscilococilio. Y en ese programita de Guarón se habla de la homeopatía. No es la maravilla, pues si alguien quiere profundizar en la homeopatía, tiene que comprar ya un programa radar o uno de estos que es ya profesional. Pero este es simpático en el sentido de que le aclara a uno muchas ideas de homeopatía. Puesto que el programa Mars trabaja con muchos de los programas y los medicamentos de homeopatía. Entonces, ese punto se me hace interesante, sobre todo para la gente que está iniciando. Cuando nosotros nos iniciamos en la homeopatía, nos decían que el síntoma primordial era el síntoma emocional que más afectara al paciente. Hoy decimos que el síntoma primordial en homeopatía es el que le produzca más sufrimiento. Entonces, cada medicamento tiene una indicación, tiene una serie de sitios donde actúa y características especiales de cada medicamento. Y cada persona tiene unas características individuales, lo que se llama el terreno. Cada persona pues reaccionamos diferente a las diferentes cosas, a un dolor, a una angustia, a una ansiedad. Entonces, por eso el medicamento homeopático es diferente para cada persona. Muy bien. Lo otro que estuve revisando es algo de acupuntura. A mí me llamó mucho la atención la acupuntura desde el principio y traté de aprender algo de acupuntura o de medicina china, que corresponde no solamente a la acupuntura, sino que tiene una gran cantidad de medicamentos de la herbolaria y unos principios sobre el que llamaríamos el terreno, que es se puede, yo creo que hablar de Futi Meama, que son los 5 elementos de la medicina china, que es fuego, tierra, metal, agua y madera. Entonces los chinos juegan mucho con estos 5 elementos para el uso de la acupuntura, y cada persona tenemos unos canales por donde la energía pasa o se transmite, y estos canales de acupuntura nacen o mueren en las extremidades. Entonces tenemos, por ejemplo, en el dedo gordo tenemos intestino grueso o colon. Entonces, más arribita, donde se junta el pulgar con el índice y hacemos apretamos los 2 dedos, donde termina esa arruguita, queda 4 de intestino grueso. Entonces es un punto sedador muy utilizado y para muchos problemas digestivos. Pero la acupuntura tiene 3000 puntos. Entonces empieza a convertirse en una cosa supremamente grande y muy difícil de aprender y muy difícil de comprender. Y yo un día por ahí escarbando me encontré una cosa que se llama la nueva acupuntura de Yamamoto. Yamamoto no es chino, es un médico ginecólogo japonés. Él estudió y vivía en Alemania y empieza a hablar de la cráneo acupuntura de Yamamoto.
Y a mí esa parte sí me fascinó, porque son muy poquitos puntos, ya no tenemos en el cráneo sino 12, 15 puntos, 24, pues ya es una cosa para mí mucho más manejable y mucho más rápida. Lo interesante de esta acupuntura de Yamamoto, o de la acupuntura tradicional china, o de la auriculomedicina de Noyer, es que se puede utilizar agujas, podemos utilizar el dedo como acupresión, o podemos incluso poner imanes, o en aurículos se pueden usar semillas de mostaza o granitos o diferentes puntos, balines, esferas, para estimular o sedar el punto, según lo que uno esté buscando. En la acupuntura de Yamamoto me gusta mucho porque es para dolores y es inmediata. Entonces, el libro se baja gratis de internet, está en inglés, pero se puede entender fácilmente y es muy útil y muy agradable. Tiene buenas figuras, tiene una explicación muy clara de, de cuánto tiempo y cómo se pone. Tiene otra parte donde ya es una acupuntura más para los órganos, para problemas de hígado, de las vísceras. Pero la parte esencial de lo que de pronto nos puede interesar a nosotros en nuestro trato diario con pacientes de mejorar un dolor o disminuir un temblor, hay unos puntos muy especiales de fácil ubicación para Parkinson, para el tinnitus, que es el ruido en el oído, los pitos, los chillidos estos, el vértigo. Entonces hay una serie de puntos que nos van a ayudar muchísimo, muchísimo en la práctica y que, como decía, no necesariamente tiene uno que poner agujas, puede ser con estimulación con el dedo, o en el caso mío yo utilizo mucho los imanes. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el par biomagnético, una terapia descubierta por el doctor Isaac Gois Durán, médico mexicano, que se hace moviendo los pies del paciente, encontrando una respuesta miokinética. Es igual a la radiónica, en que en vez de péndulo o un equipo Mars utilizamos las piernas, y a las piernas encontramos que la respuesta positiva se encoge la pierna derecha. Entonces, por eso utilizo imanes, pero todas estas terapias, llámese terapia neural, llámese acupuntura, llámese homeopatía, o la misma radiónica que utilizamos, todas ellas empiezan con una parte esencial que es cuánto estamos meditando, qué tan alineados estamos. Salir uno de la casa sin haber meditado un ratico es como salir sin bañarse, es salir sucio a la calle. Entonces, todas estas terapias finalmente empiezan a tener mejores resultados cuando la persona está alineada, cuando lo que dice, lo que piensa y lo que hace se hace de la misma forma, o está centralizada la persona en este punto. Entonces, para invitarlo, es una invitación a hacer de todas maneras que todos nos alineemos
diariamente, meditemos. La meditación trascendental, yo no sé por qué le pusieron ese nombre, pero básicamente se llama así porque no trasciende, porque simplemente se sienta uno un rato a tratar de dejar volar los pensamientos y apaciguar el espíritu. Eso hace que entremos en un ritmo alfa, y este ritmo alfa nos conecta con unas cosas mucho más profundas y más increíbles. Cuando yo estoy en la parte de hipnosis, induciendo una hipnosis, y le quiero decir al paciente que trate de poner su mente en blanco, lo que hago es empezar a decirle, mire, imagínese que con cada respiración, al inspirar usted, con ese oxígeno que entra, imagínese que fueran como unas esferitas, y esas esferitas van con cada respiración llegando a su cerebro, y su cerebro hay unas células nerviosas que con cada bolita de oxígeno que ingrese a ella, las vuelve mucho más rápidas y hace mucho más conexiones con las neuronas que están al lado de ella, y empiezan a formar vías mucho más rápido. Y con esto empezamos a disipar o a tranquilizar el pensamiento y centrarlo más con la respiración, que es lo que hacen muchas personas que en el yoga, que empiezan a modificar su parte cerebral, a modificar y entrar en un ritmo alfa a través de la respiración. Entonces, bueno, esto era más o menos lo que yo quería hoy comentar, porque pues, yo no tenía preparado absolutamente nada. Entonces quiero dejar unas cosas precisas. En homeopatía, Deyanira tiene ese programita, se lo pueden pedir, se lo manda ella por correo, y es relativamente fácil de usar, simple y muy ilustrativo de todo lo que es la homeopatía y los remedios que podemos tener ahí en homeopatía. Y la acupuntura de Yamamoto, porque nos puede servir en un momento determinado, en un dolor de espalda, en un dolor en las piernas, en un dolor lumbar. En dolores es muy, muy útil y actúa muy fácil, y no vamos a producir ningún daño, entonces no tiene efectos secundarios negativos. Entonces considero que es muy bueno. Y la otra parte, que es qué tan alineados estamos nosotros en la vida y qué tan alineados nos ponemos. Yo creo que todos normalmente meditamos. Eso es, como les decía, necesario antes de salir de la casa o por la noche, todos los días sentarnos a meditar un rato. Y la recomendación, pues, que mediten sentados. Si uno medita acostado, pues se duerme. Entonces, ahí terminó el cuento. Pero son unas técnicas de relajación muy agradables y que mejoran muchísimo la oxigenación cerebral. Si quieren que agrandemos o ampliemos un poquito el tema, con muchísimo gusto, lo que quieran. Doctor, me gustaría un poco, o sea, cuando usted usa la base de datos del MARS con la acupuntura, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Y había abierto otro programita que yo creo que a la gente le puede ser útil, que es el de Staufen Pharma, porque Staufen Pharma tiene la gran ventaja de tener unas combinaciones. Entonces, por ejemplo, aquí lo tengo abierto en este momento.
Entonces, como decía el doctor, en la base de datos del MARS aparece acupuntura, ¿sí? Y en acupuntura aparece meridiano de vaso-páncreas, meridiano de vesícula, meridiano de vejiga. Ah, el doctor Rodríguez se está uniendo y él también usa la craneoacupuntura, ahorita le podemos decir. Doctor Rodríguez, el doctor Carlos Uribe acaba de compartir un poco de su experiencia con el tema de la acupuntura y nos habló de la craneoacupuntura. Yo sé que usted la usa mucho. ¿Nos quisiera compartir algo de la craneoacupuntura? Sí, yo hice un taller con el doctor Tarazona de Bucaramanga y con algunos especialistas, un internista, un gastro. Estuvimos mirando el tema y mirando pues los mapas de Yamamoto, como de 3 autores. Voy a ver si alcanzan. ¿Sí están viendo la figura ahí? Esto es un modelo de la cabeza. Allí está, estos son los de Yamamoto. Y aquí en el cuello están como los puntos reflejos, donde al hacer una presión le sirven para diagnosticar cuáles serían los puntos que luego aplica en el mapa de la cabeza, en los mapas, que son microsistemas, como los de la oreja, de las manos. Este modelo me ha servido como orientación. Yo realmente lo que hago es buscar por pulso cuáles son los afectados. Entonces, sabiendo el de cuello o simplemente pasando la aguja y buscando en el pulso mío, en el del paciente, encuentro los puntos donde los aplico. Lo que he hecho últimamente es trabajar como más con líneas, como estas líneas que hace Yamamoto, por ejemplo. Entonces coloco 2 puntos, uno... Doctor, baje un poquito la imagen que no estamos viendo. Eso, gracias. ¿Ahí la ven? Aquí están pues todos los nervios de cráneo. Aquí está la configuración de ojo, nariz, boca, la parte cerebro, cerebelo. Cuando combina uno de estos puntos, tranquiliza bastante al paciente. Entonces, de entrada, casi siempre coloco estos 3, pero repito, los busco es por el pulso y espero unos minutos y luego voy aplicando los otros. Estamos viendo más la imagen que la cabeza. Ahora sí la cabeza. Bueno. Gracias. Si uno mira, esto también está distribuido como yin y yang. Entonces, Le toca bajar la imagen un poquito, la pantalla un poquito más, doctor, por favor. Ahí, gracias. Listo, ese. Gracias. En la parte anterior también se ven los mismos puntos que están en la parte posterior. Por ejemplo, si yo voy a buscar acá miembro inferior izquierdo, busco por el pulso los que le corresponderían a, comenzando aquí por cadera hacia abajo, y aquí estaría cuello. O miembros inferiores, miembro inferior, aquí hay uno, aquí está el muscular, aquí hay uno que tiene que ver con temblores, y aquí hay otro que es neurológico y tiene que ver con afectaciones, por ejemplo, de médula. En la parte posterior también está el yang, que es reflejo del de la parte anterior. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Bueno, estos ganglios basales son los que utilizo para tranquilizar pacientes, a veces que vienen por el mismo dolor o vienen angustiados o cosas de ese tipo. Entonces los coloco los 3, los busco por el pulso, porque a veces varía la distribución con algunos pacientes, y después sí hago el resto del tratamiento, y la verdad me ha ido muy bien combinando esto con biomagnetoterapia, con terapia neural y lo que hago con la MARS. Realmente cuando el paciente sale de consulta sale mucho mejor. Doctor, ¿nos puede comentar lo que usted hace, que mientras está haciendo el MARS, va haciendo todos estos tratamientos, o sea, en paralelo? Sí, sí, porque
Yo venía hace varios años ya trabajando con el tema de terapia neural. Cefaloacupuntura sí es más reciente, la acupuntura tradicional china poco lo he practicado en todos estos años porque es como muy lento el tratamiento. Y realmente yo trabajé bastantes años en los servicios de urgencia, entonces como que se acostumbra uno a que el tema es más resolutivo, por eso he ido combinando como algunas terapias. Entonces, mientras voy haciendo, por ejemplo, el tema de INTEC, voy mirando los pulsos del paciente, afinando un poco más el diagnóstico de los puntos y en la medida que voy avanzando con la MARS, voy colocando imanes aquí en la camilla con el paciente. Estos de cefaloacupuntura los coloco, yo diría que más del 90% de los pacientes. Especialmente porque es que son recomendados de otros los pacientes que vienen acá, entonces como que ya saben cuál es la técnica, las técnicas que empleo, entonces como que no se dificulta tanto. Me refiero a los que tienen miedo por las agujas, pero yo diría que más de un 90% los aplico. Y voy buscando también en mapas que están en la parte temporal, también los busco por pulso, que son como los más cercanos a los de diagnóstico del cuello. Y mientras avanzo con el tema en la MARS, voy avanzando con las otras terapias que les comentaba ahora. Realmente los pacientes salen mucho mejor al final de la consulta. Yo diría que por lo menos mínimos, casi siempre vienen por jaquecas, artritis, problemas digestivos, reflujos. En niños obviamente no coloco agujas más por los miedos, los manejo más con imanes, pero igual el resultado es bueno. Entonces al final el paciente sale, se siente mejor porque durante la consulta está mejorando. Y hago que caminen durante el tiempo de la consulta también, porque eso activa más las agujas de cefaloacupuntura. Utilizo las agujas de mano, que son muy pequeñas, excepto si el paciente tiene mucho cabello, utilizo las de medio zoom, como para que no se me pierdan entre el cabello, y eso, y el pulso, el VAS. Pero esa combinación de la máquina más las otras terapias en el mismo momento, pues me demoro en un paciente nuevo un poco más de una hora, en el de control alrededor de la hora, pero, pero la verdad con buenos resultados. Quisiera comentar sobre reflujo gastroesofágico. Hice un estudio ya hace como 5 años, no más, tiene que ser más, porque tenía en esa época un equipo que se llama ACE, el Electrical Interstitial Scanner, y encontré que en el 100% de pacientes con reflujo gastroesofágico había problemas de hígado, ya fuera hígado graso, no alcohólico, pero siempre problemas de hígado, y lo corroboraba con ecografía. Entonces, entendía en ese momento que el tratamiento del reflujo no es el tradicional, que es elevar la cabecera de la cama, dar los antiácidos, etcétera, etcétera, sino que con tratamientos de hígado, en este caso Nux vomica o EPEL o EPAR o cualquiera de estos medicamentos de laboratorio GEL, tenía resultados curativos del reflujo. Sí, es cierto. Hoy estaba viendo una paciente que vino por la tarde y le comentaba precisamente eso. Le decía, su problema no es de estómago, es más de hígado. Bueno, eso tampoco a veces lo entiende el paciente, pero ella me decía, sí, con razón me duele en tal sitio, pero es porque en la MARS también lo estaba viendo. Hay un problema de una arteria hepática y estaba asociada al problema de gastritis. Sí, con suprarrenales también, por ejemplo, coloco
un imán de biomagnetoterapia. Yo monté polo norte y polo sur en un solo paquete y por pulso voy buscando la orientación. Pero cuando coloco suprarrenal, hígado y epigastrio, y la de epigastrio la busco por pulso también donde la coloco, y se sienten mejor. Hay pacientes que llegan con mucho ardor y ya cuando se levantan de la camilla está mejor. Incluso ellos cuentan, yo no podía acostarme así, siempre era sentado. La otra paciente que fue una artritis reumatoidea, ella es nueva hoy, llevaba como 6 años y cuando salió ahora ya iba mejor como en un 60%. Entonces, combinados más la máquina, pienso que tiene también un efecto psicológico, porque el paciente no ve que esté uno solo trabajando con un equipo, porque si no, el tema se vuelve como la maquinita que dijo, sino que combina uno también su actividad médica y continúa haciendo cosas que ya hacía. Sí, yo simplemente voy a dar un testimonio, no de la máquina, pero sí el tema de reflujo. Yo tengo reflujo porque tengo una hernia hiatal y para mí el medicamento es Nusvómica hace muchísimos, muchísimos años y me funciona muy bien. Simplemente ese comentario. 70% de las personas tienen o tenemos hernia hiatal, pero solamente un 10% tienen síntomas. Pero también hay que tenerlo en cuenta. Sí. No, dicho, no hay que echarle la culpa a la hernia. Al pobre estómago. Sí. Sí, cierto. Reflujo toda mi vida, o sea, yo no sabía qué era. A mí me pasaba era que desde que estaba en el colegio y en la universidad sentía que la comida me estaba en la garganta. Yo llegaba, me acuerdo mucho cuando estaba en la universidad que trasnochaba toda la semana, llegaba a mi casa el viernes y para mí el plan del viernes era dormir. No era irme de rumba, era dormir. Y yo llegaba a mi casa con un hambre horrible y con sueño. Y yo le decía a mi mamá, me acuesto, ¿no? Pero coma. Le dije, no, olvídese, yo no voy a comer porque sé que mañana me levanto terrible. Yo me duermo sin comer, con hambre, y mañana comer, mañana como. Entonces. Hoy vemos mucho, sobre todo, problemas de voz o tos matinal. Es lo que consulta muchas de las personas, sobre todo con la obesidad abdominal, que aumenta la presión intraabdominal. Entonces empieza a aparecer el reflujo y las personas empiezan a tener al comienzo molestias de la garganta. Me cambia la voz, estoy ronco o tengo un poquito de tos en la mañana, porque el líquido gástrico viene por la noche, sube, toca las cuerdas bucales, la garganta y empieza a molestar. Pacientes con enfisema pulmonar, casi diría yo que el 100% tienen reflujo gastroesofágico por el aumento de presión intraabdominal. Entonces, esos pacientes que ya tienen un enfisema, si no les hacemos tratamiento para su reflujo gastroesofágico, entonces van a seguir presentando mayor grado de enfermedad pulmonar, porque este líquido termina yendo al pulmón y produciendo muchísimo daño. Yo he visto últimamente 3 pacientes con tos crónica y revisando en el MARS hay una alteración de nervio recurrente, me parece, laringio. Sí. Y lo que he hecho es colocarles terapia neural, lo mismo, la busco por pulso y con lo de homeopatía de la MARSI mejoran. Son pacientes de tos de varios meses. Pero me ha llamado la atención que he visto 3 como en el lapso de 6 meses. Como todas las enfermedades que empiezan a llegar por cosechas y se van volviendo moda. Entonces, el herpes tiene una gran ventaja y es que se muere del miedo del calor. El herpes le huye al calor.
Por esto los tratamientos en medicina china puede ser la moxa, Ajá. moxar el terreno, pues terapia neural también sirve mucho, pero el calor, los antiguos anteriormente calentaban una cuchara, ojalá de plata, y la acercaban cerca del sitio de donde estaba. Pero es fantástico, es una mejoría que es como milagrosa cuando uno pone una moxa o una vela, cualquier cosa junto al herpes. Entonces, mejoran muchísimo los pacientes y muy rápido. ¿En el sitio de erupción? Sí, sí. Yo hago con frecuencia un herpes en la cara, que es bastante doloroso, y la doctora Mónica Messiat es una médica de la Corpas especializada en medicina china. Un día yo estaba en la Corpas y le dije, no, estoy desesperado con el dolor. Entonces cogí un algodón, lo empapó en alcohol, me lo pasó por la cara y a los 10 minutos había desaparecido las ampollas y el dolor. Entonces es muy, muy recomendable. El algodón con alcohol, O una moxa, si como tiene la forma de sí, colocarlo, o un cigarrillo, un tabaco, ajá. pues no Porque fumo, aquí lo entonces que no hago sé. es terapia neural en el sitio de dolor, de Sí, erupción, sí, y biomagnetoterapia con claro, imanes claro. en colon, y el tema funciona bien. Sí, sí, sí. Pero les recomiendo, ensáyelo. Bueno, sí lo voy a usar. El herpes tiene una condición, es herpes zóster varicela, es un virus. Mm. Y anteriormente, uno de los nombres que tiene es culebrilla. Entonces, entre los campesinos decían que cuando la cabeza mordía la cola, la persona se moría. Entonces, para evitar eso, se cortaban cuando existían las cuchillas Gillette, se cortaban la piel para que la cabeza no tocara la cola. Lo que pasa realmente es que el herpes aparece cuando hay una baja de defensas y Sí, cuando la persona tiene un linfoma o un tumor por dentro eh, grave, aparece bilateralmente. Entonces esa teoría pues de cortarse no es válida, pero sí de investigar en ese momento si hay un linfoma o un cáncer por dentro que esté haciendo que se estén bajando tanto las defensas que aparezca bilateralmente. ellos lo asocian como que si hace el círculo completo el herpes, el paciente fallece. Claro, Es claro. como con el temor que llega a muchos. Yo Sí. realmente en la mesa sí vi un paciente, pero hace por lo menos 30 años en la mesa con Dinamarca, que es el Ajá. único que he visto que hizo el herpes en todo el diámetro de tórax y se murió. Sí. Y entonces eso reforzó el tema en los campesinos. Ellos allí colocan es un sapo, Sí. lo colocan, lo refriegan ahí sobre la erupción y lo cuelgan a la entrada de la casa. Porque es otro de los nombres. También le dicen herpes, culebrilla, azote de sapo. Es otro de los Sí, nombres. eso es lo que estoy utilizando y estoy combinándolo de esa forma. Y el Ujú. tema ha sido bien interesante. Listo. Quisiera complementar un poquito, el doctor utiliza el VAS. El VAS es la sigla de Vascular Autonomic System, que es el pulso que también descubrió Paul Noye y que hace parte de la auriculomedicina, que no solo es auriculoterapia, sino que es el VAS. Y en sintergética también se utiliza mucho el VAS. Yo realmente lo Básicamente, utilizo, yo lo utilizo casi que en todo.
porque para colocar los imanes en la posición adecuada lo utilizo para colocar las agujas. Yo estuve en un taller con Noyer, pero eso hace muchos años. Él vivía en un primer congreso que hizo en Lyon, Francia. Ajá. Y allá me pasó algo muy particular por el tema de los filtros, porque los filtros de color, cuando en el taller allá en Francia nos decían, no son muy estables estos de la Kodak, porque varía de como de un paquete que saquen en algo, y entonces, bueno. Y aquí, algún día antes de irme, como una semana antes, vino un paisa que me vendía unos filtros de color y no sé qué, y eran hechos por acetatos. Yo los eché en la maleta y me los llevé y me acordé, entonces le decía, ¿cómo llama una señora que era la asistente del Río? Le dije, oiga, estos filtros me los entregaron allá en Bogotá antes de venirme, me los vendió un señor de allá, ¿por qué no los prueban? Y duraron con ellos como casi un año y al año me los devolvió. Me decía, esos son más estables que los de la Kodak. Sí, Y eran increíble. hechos aquí de acetato de, no sé. Sí. Pero no, casi todo lo hago por pulso. Ya me acostumbré. Y allá hubo un español que hacía el taller de VAS durante ese congreso, ahí en Lyon, fue en Lyon. Y con él aprendí con lámpara de luz halógena. Pero ya después me Claro. acostumbré. La doctora Francia Gómez dice que la plata coloidal tópico y oral funciona excelente en el herpes. Sí, pues es Por que eso igual la escucho. la plata ha sido un excelente, de excelente uso. Eso viene desde los españoles. Claro. Porque los españoles cuando iban a transportar leche en cantinas, le agregaban a la cantina un doblón de plata, que era plata de ley 900. Lo que pasa es que hay diferentes formas de obtenerla. Yo aquí hago una que es la de extra, con pilas, pero por ejemplo, yo me acuerdo que había un medicamento que llamaba sulfaplata para las quemaduras y era excelente. Todavía existe. Sí. ¿Sí? Yo no, Sí. porque me acuerdo que en urgencias no lo volvimos a utilizar porque decían que manchaba la piel, pero la mejoría en las quemaduras era excelente. La intoxicación por plata produce unas lesiones Ah, sí, negras en síndrome las azul. encías. ¿Sí? Sí, Entonces, el pero cuando lo argentismo. hace uno con estas pilas a Sí, no. 3 o 4 pilas de 9 voltios, Ajá. parece que no produce ese tema porque tendría que ser una dosis muy alta. Y Sí, por no. tiempo. Y se va a 25 partes por millón que no alcanza a producir el argentismo. Ajá, Argentismo, que es la intoxicación por plata. sí. La plata se ha usado en todo y por eso decía yo que las cucharas de plata para pasar cerca a la lesión del herpes, pero caliente la Ah, cuchara. ese era el tema de la vajilla de plata también, de uso durante la época de la colonia, por eso era como muy de caché, pero también tenía su razón. No, excelente los comentarios y compartir toda esta información. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o alguna sugerencia. Sí, como nos habíamos sugerido el doctor Luis Carlos Uribe, hemos estado tratando de tocar varios temas. Yo ya hace un mes toqué el tema del radar Opus, que es el tema de la homeopatía, lo presenté y básicamente les conté un poco cómo funcionaba. Ese es el video número 15. ¿Sí? Entonces ahí está el tema de lo del radar y la idea es seguir abriendo temas para que cada uno vaya compartiendo sus propias experiencias. Pues no sé, sería todo hasta hoy, por hoy, perdón, hasta hoy no, por hoy. Y nos estaremos viendo en 15 días. Ya vamos a ver entonces con qué tema vamos a seguir compartiendo la información. Por favor, envíenme correos o escríbanme al chat si tienen dudas, preguntas o algún tema que quieren que toquemos aquí.
pues con todo gusto. Bueno, agradecemos al doctor Álvaro Rodríguez, al doctor Luis Carlos Uribe, el compartir sus experiencias y su conocimiento. Muchísimas gracias. No, mil gracias, disculpen la demora. No, está muy bien. Cada uno se va conectando en el momento que puede. Y la ventaja es que como dejo los videos, igual después pueden repasar o mirar los temas que hemos estado mirando. Perfecto. Bueno, entonces feliz noche y nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias por su compañía.